Buenas tardes, ¿cómo estamos? Qué bendición celebrar que Jesús nació. Acuérdense que la fecha no importa, lo que importa es el hecho, y eso es lo que nosotros celebramos. Bien, vamos a continuar con nuestra serie El Orden de Dios. Voy a tocar el tema número 7, que he titulado Cuando el orden llega a tu vida. Entiéndase, cuando Cristo llega a tu vida, ¿sí? Y vamos a leer 2 Corintios 5, versículo 17. 2 Corintios 5, 17, un texto muy conocido. Voy a leer. Dice así, Pablo, el apóstol: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Voy a leer el mismo texto en la versión en lenguaje sencillo. Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Me gusta esa traducción. Nos ha hecho comenzar una vida nueva. Todos venimos de una vida desordenada, ¿no es cierto? Una vida desquiciada, caótica, confusa, vacía. Esa miserable condición cambió cuando Jesús, el Mesías prometido, llegó a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Eso cambió. Cuando Jesús llegó a nuestras vidas, llegó la maravillosa experiencia de empezar a vivir en orden. Continuamente estamos aprendiendo a vivir en el orden de Dios. La experiencia más maravillosa que una persona puede experimentar es cuando Cristo llega a su vida. Esa es la experiencia más hermosa en toda la vida. Cuando Cristo llega a la vida de una persona, esta es trasladada del reino de las tinieblas al reino de la luz, del reino del desorden al reino del orden, al reino de Dios. Y cuando Cristo llegó a tu vida, cuando Cristo llegó a mi vida, en ese momento tú iniciaste una nueva manera de vivir. ¿Es así o no? Sin duda. Comenzaste a ordenar paso a paso, poco a poco, tus pensamientos, comenzaste a afinarlos al pensamiento de Dios, tus acciones empezaron a cambiar, comenzaste a darte cuenta del desorden en el que vivías. Y muchas veces te lamentaste, dijiste, ¿qué hacía yo? ¿Cómo vivía? ¿Cómo era posible vivir de esa manera? Miren lo que Pablo le dijo a los corintios, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Los corintios habían iniciado una nueva vida, a ellos les escribió de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y los falsos maestros querían engañarlos y para finalmente volverlos a la vida antigua de la que ellos habían salido, volverlos al desorden. Por eso Pablo les dice en 1 Corintios 6:9, no se dejen engañar. Todo aquel que tolera, fomenta y es tolerante con el pecado no es de Dios. Y Pablo dice, no se dejen engañar. Ustedes bien saben, estoy leyendo la versión en lenguaje sencillo, ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas. Leamos con atención. A los que adoran a los ídolos, a esos me refiero, decía Pablo. A los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. A esos me refiero yo, dice Pablo. A los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos o a los defraudadores, dice la Reina Valera. Ninguno de ellos participará del reino de Dios. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios hay orden, y todo eso que Pablo dice es una vida de desorden. Pero miren lo que dice el versículo 11. Y algunos de ustedes eran así. Así vivían.
¿Cuántos vivíamos así? A veces hasta peor de lo que Pablo dice aquí. Mas vosotros, dice, y algunos de ustedes eran así. El verbo está en pasado. Fueron así, vivían en un total desorden. Pero cuando llegó Cristo a sus vidas, todas las cosas viejas desordenadas pasaron y ustedes iniciaron una nueva vida, entrando cada día, paso a paso, en el orden de Dios. Pero Dios les perdonó esos pecados, dice Pablo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, hermanos, o a la vida de una persona que lo recibe en su corazón, en realidad su vida da un giro de 180 grados. Algunos hermanos calculan mal y yo les he oído decir, no, yo cuando nací de nuevo mi vida dio un giro de 360, o sea, quedaron donde mismo. No, entonces como que les falla ahí la ecuación un poquito, ¿no? No, son 180 grados. Pero esa es la verdad. Cuando Cristo llegó a nuestras vidas, nuestra vida dio un giro de 180 grados. O sea, íbamos para acá y dio este giro y ahora vamos para allá. Sin duda. Hay un ejemplo que hemos leído cuando estudiamos, cuando les hablé del pensamiento de Jesús sobre el dinero. Es la historia de Zaqueo. Hoy la vamos a leer de nuevo, pero vamos a sacar otros principios que están allí de cómo cuando Cristo llega a la vida de una persona, su vida es transformada y se empieza a ordenar. Ahora le vamos a dar ese enfoque a esta historia. Vamos a Lucas 19, versículo 1. Dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos eran los encargados de cobrar los impuestos a favor de Roma, pero se excedían, abusaban, extorsionaban, muy parecido a lo que sucede hoy, ¿sí? Y por consecuencia dice que era rico. Él había acumulado inmensas riquezas, producto de sus fraudes, de sus robos, de sus extorsiones, de su vida desordenada, pensando que el dinero le daba la paz, el gozo, la armonía y podía vivir muy feliz. Pero algo pasó en la vida de Zaqueo cuando empezó a escuchar a la gente testificar acerca de Jesús. Algo sucedió, porque miren lo que dice en el versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús. ¿Por qué procuraba ver quién era? Porque sin duda alguien le habló del mismo Jesús o él escuchó comentarios de Jesús. Sin duda él conocía a muchas personas allí en Jericó a las cuales Jesús había transformado. Y sin duda él las conocía y las miró, que cuando ellos creyeron en Jesús, sus vidas fueron transformadas. Sin duda es muy probable que algunos amigos de él que trabajaban en lo mismo habían ordenado sus vidas y él se empezó a inquietar. Y dice que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, dice, subió a un árbol sicómoro. Un sicómoro era una especie de higuera o de la familia de las higueras, pero era un árbol muy frondoso, alto, grande, y subió a un sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Dice el versículo 15, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué importante es que Cristo viva en nuestra casa. Qué importante es que Cristo venga a vivir al templo vivo que Él construyó, que es nuestro cuerpo. Cuando Cristo, el creador del universo, viene a morar en el templo que es nuestro cuerpo, como quiere una casa limpia, cuando Él llega la encuentra desordenada.
Le encuentra hecho un lío, le encuentra hecho un caos, una anarquía total. Entonces, cuando Jesús viene y mora en el corazón de una persona, como nos ha sucedido a nosotros, Él comienza a limpiar la casa. Entiéndase el corazón, entiéndanse los pensamientos y las acciones. Qué importante, qué necesario es que Cristo viva en esta casa. ¿Cuántos abrieron ya su corazón para que Cristo viva en su casa que somos nosotros? Dice el versículo 7, al ver esto, o sea, su deseo de ver a Jesús y la respuesta de Jesús al que le busca, comenzó la murmuración. Nótenlo. Al ver esto, todos murmuraban. ¿Qué es lo que decían? Decían que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Cómo es posible que Jesús, el Hijo de Dios, el que se dice ser el Hijo de Dios, entre a la casa de un hombre que es un desorden total, es un estafador, es un mentiroso, es un defraudador, es un extorsionador? Si Él fuera en verdad el Hijo de Dios y conociera, se daría cuenta qué clase de hombre es Él. Pero eso vino Jesús a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no es cierto? Murmuraban. El desorden más notorio en la vida de Zaqueo era sin duda la avaricia, porque eso es lo que resalta el pasaje. Ávido de dinero, y para lograr tenerlo no se midió en sus abusos continuos de extorsionar, de defraudar, de mentir, de presionar para quitarle a la gente su dinero. En el caso de Zaqueo, la avaricia era el rasgo distintivo. Cada uno de nosotros tenemos no solo uno, sino varios rasgos que se distinguen más que otros. Por ejemplo, en este caso de Zaqueo era la avaricia, en otros puede ser la mentira, en otros puede ser el orgullo, en algunos los 3 o 4 o 10, pero todos sin duda vivimos una vida desordenada y había rasgos distintivos. Otros eran muy borrachos, otros en las drogas, otros eran adúlteros, qué sé yo. Esos eran los rasgos que llevaron al desorden a cada uno de nosotros. Y Zaqueo, en su caso, la avaricia era ese distintivo en él. Sin embargo, Jesús no lo rechazó. ¿Por qué? Porque Zaqueo lo buscó. Zaqueo buscaba, procuraba verle, conocerle. Algo había pasado en el corazón, algo muy parecido nos sucedió a nosotros, ¿sí o no? A mí cuando me hablaron de Jesús no me convertí inmediatamente. Sin embargo, las historias que me contaban, lo que me compartía mi hermana en la carne acerca de Cristo, de la palabra, el evangelio, pues iban como taladrando el corazón, ¿sí? Hasta que un día pues llegó Cristo a esta casa y de ahí no se ha salido y no quiero que se salga y no se va a salir. Dice el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Fíjate, ¿a quién le dijo? Al Señor. Hizo caso omiso de las críticas, las murmuraciones. No permitió que su atención fuera desviada por las críticas o las murmuraciones para él dirigirse hacia los que murmuraban. No, él se quedó bien centrado en Jesús. Aquí hay una lección para nosotros. Aprendemos de Jesús, de Zaqueo en este caso, a poner nuestra mirada en Él, a pesar de lo que digan o dejen de decir de nosotros. Amén. Ok, ¿qué sucede después? Puesto en pie, Zaqueo dijo al Señor, he aquí, Señor, lean con atención, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús reacciona y dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, o sea, era un israelita. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido. Ahora, Zaqueo hace algo aquí muy interesante, como una prueba de su transformación. En la ley de Moisés Dios dio instrucciones al pueblo a su pueblo Israel por medio de Moisés, y les dio una ley que se conoce como la ley de la restitución. Se podría dar toda una enseñanza al respecto, pero voy a tocar unos cuantos textos nada más para que ustedes tengan un panorama más amplio de por qué Zaqueo reacciona inmediatamente a su conversión como muestra de un cambio de vida, como una muestra de decirle al Señor: Señor, quiero vivir una vida ordenada, ya estoy cansado de vivir una vida desordenada, quiero meterme en el orden. En Éxodo 22, versículo 3, allí habla un poco acerca de esta ley que habla de la restitución. Vamos a leer un poco en Éxodo 22, 3. Decía así la ley: si alguien no tiene para devolver lo que robó, será vendido él mismo para pagar. Terminaba como esclavo. Si lo robado se encuentra vivo en su poder, podría ser una vaca, una oveja, qué sé yo, sea buey, burro u oveja, debe restituir, ¿cuánto? El doble. O sea, si un israelita o alguien del pueblo de Dios robaba una oveja, lo descubrían, la ley decía que debía de devolver el doble de lo robado, a manera de restitución. Dice el versículo 4: si uno deja suelto su ganado para que paste en su campo o en su viña, y el ganado pasta en campo ajeno, o sea que se invadiera el terreno del otro, se empieza a comerse el alimento que le corresponde a otros animalitos, ¿no? Dice: devolverá con lo mejor de su propio campo o de su propia viña, lo devolverá. Esa era una ley de restitución. Pero hay más, versículos 5 y 6. Si se prende fuego a los matorrales, ya ven que a veces después de sembrar queman el rastrojo. Si se prende fuego a los matorrales y pasa a los árboles frutales o a los sembrados que están en el campo, o sea, o en otro campo, el que prendió el fuego pagará el daño. Había que restituir siempre lo agraviado, o al agraviado, o lo robado, o lo dañado. Había que restituirlo. Era una ley que los judíos, así como Zaqueo, la conocía, pero como su corazón estaba lleno de avaricia y de desorden, le entraba por aquí cuando iba a la sinagoga y le salía por acá cuando los rabinos predicaban acerca de la restitución. Pero en cuanto se encuentra con Jesús y Jesús llega a su casa, él reacciona de una manera espontánea como un resultado de su verdadera conversión a Cristo. Esto es algo bien interesante. Versículo 6: cuando uno dé a otro dinero o joyas en depósito para que se los guarde y son robados de la casa de el ladrón, si es hallado, restituirá el doble. Ahora, dice la Biblia y en el Evangelio que Zaqueo le dijo a Jesús: si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, ¿cómo? Cuadruplicado. O sea, no se midió. La ley decía el doble y él dijo: yo voy a darlo 4 veces. Estoy cansado del desorden. Como diciendo: yo pensaba que teniendo dinero era feliz. Yo pensaba que teniendo muchos bienes materiales estaría pleno, pero no, era un hombre vacío, porque el desorden nunca trae felicidad, hermanos. El desorden trae maldición, pero el orden, cuando tú entres en el orden, te mete en la puerta, es la puerta para la bendición. Las palabras que dijo Zaqueo aquí en el Evangelio demostraban algo impresionante. Número 1, reconoció ser culpable de estafar a la gente. Si en algo he defraudado a alguno, dijo, estafado, robado,
Y la extorsión entraba dentro de ese fraude que él cometía. Y él reconoció. ¿Se acuerdan del síndrome de Adán? De echarle la culpa al otro. Aquí ya Zaqueo dice, no, ya entendí que no funciona. Tengo que hacerme responsable de mis propias acciones. Yo defraudé, yo extorsioné, yo corrompí. Número 2, reconoció estar arrepentido de sus acciones. Y la prueba de su arrepentimiento y de su desorden, se comprometió a devolver lo robado. Bueno, aquí podemos tocar un punto importante. Sin duda, en nuestra vida pasada, o aún ya siendo como cristianos, pudimos haber defraudado a alguien, pudimos haber robado a alguien, pudimos haber dañado la reputación de alguien. Necesitamos restituir, hermanos. Por eso es mejor entrar en el orden, porque el orden te evita robar, mentir, nos evita estafar, nos evita matar. Y como consecuencia vivimos de llevar una vida en orden, vivimos una vida en justicia, paz y gozo, porque vivimos en el reino de Dios. Pero si alguno de nosotros en la vida pasada hicimos algo y hoy esta palabra te trae el recuerdo de algo que defraudaste, robaste, tomaste, qué sé yo, como prueba de tu arrepentimiento, necesitas devolverlo. Yo sé que hay casos extremos donde ya es imposible restituir. Por ejemplo, voy a contar una historia. Cuando yo estaba jovencito, tendría unos 12 años, visité a unos familiares y un tío le gustaba hacer pesas y él tenía unas pesas como de, no sé, 3 kilos cada una. Entonces un día me dijo, hey, sobrino, ven, vamos a hacer pesas. Y yo, no, pero ¿cómo? A ver, yo te enseño. Entonces, mira, hazle así, y empecé yo, ¿verdad? Entonces, me gustó. Y cuando ya me vine era otra ciudad aquí en México, ¿qué creen que hice? Agarré las pesas y las metí en mi maleta. O sea, me las robé. Entonces, ya cuando me venía me dijo, déjame ayudarte con la maleta, me dice. Déjame ayudarte con la maleta. Y yo le dije, no, tío, yo. Porque yo sabía que allí iban las pesas. Y me dice, no, déjame ayudar. Entonces, me agarra las maletas, eran 2 maletas, no muy grandes. Me dice, ay, ¿qué llevas aquí? Parece como si llevaras unas pesas. Y yo, trágame tierra. ¿Qué? Bueno, en ese tiempo no me daba pena. Ahorita me da pena contarlo, pero pues tengo que hacerlo. Y pues ya me vine con las pesas. Pero al tiempo la tía me dice, oye, con razón estaban bien pesadas tus maletitas. Te llevaste las pesas de tu tío. Y yo, entonces como yo era un niño prácticamente, no, sí, perdón, las voy a regresar, pero no era tan fácil para mí comprar un pasaje, o sea, era medio complicado. Pero estaba por haber sido descubierto, estaba yo apenado. Cuando yo me convertí, y quedó así. Cuando yo me convertí, pasó un tiempo, el tío murió. Este tío al que le robé las pesas murió. Y Dios me dijo, nunca le devolviste las pesas. Y yo me sentí mal. Estaba en mi corazón, pero en aquel tiempo de niño no estaba en mis posibilidades de comprar un pasaje, no tenía dinero, vamos. Entonces yo entiendo que habrá algunos casos en los cuales
sea muy difícil restituir. Pero si está a tu alcance, hazlo. Como prueba de tu verdadera conversión, como prueba de que antes vivías una vida desordenada y que hoy has entrado al orden. Y tú vas a llegar con el tío, la tía, o quién sabe con quién, o le vas a escribir, le vas a mandar un correo, yo no sé, y le vas a decir, ¿sabes qué? Te pido una disculpa, o yo te agarré un reloj, no sé cuánto costaba, o qué sé yo, hermanos. Pero miren, esta acción de saqueo, sabemos que las obras no salvan. ¿Están de acuerdo conmigo, no? No, sino que las obras como la que Saqueo está reaccionando aquí era una evidencia de su verdadera conversión. Entonces la restitución, hermanos, restituida al agraviado, Dios se quejó de Israel porque se agraviaban, se ofendían unos a otros, se agredían, y el Señor por medio del profeta les reprendió, les reprochó y le dijo: ustedes agravian continuamente. Dice: restituyan al agraviado. Si tú dijiste algo que dañó la reputación de alguien, echaste una mentira o dijiste un chisme, simplemente mira, hermano, así como Saqueo, yo defraudé sin echarle la culpa a nadie. Yo cometí un fraude y quiero devolverlo, quiero hacer algo, resarcir, no para salvarme, sino como muestra de que el Señor había llegado a mi casa y me metió en orden. Fíjense, inmediatamente de su conversión inicia el orden. ¿Lo alcanzan a ver? Así debe ser también en nosotros. Desde el momento en el que nos convertimos, necesitamos empezar a vivir en el orden de Dios. Ahora, las palabras de Jesús que dijo respecto de Saqueo, cuando dijo: de cierto les digo que hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esas palabras de Jesús que él dijo, entendemos que Saqueo fue salvo ese día, que su pecado fue perdonado ese día, borrado, tirado a lo más profundo de la mar. Y la evidencia de su salvación fue su confesión. En este caso fue una confesión pública: yo defraudé, pero le voy a dar a los pobres de lo que yo robé. Y si a alguno le hice una tranza o lo extorsioné, le voy a devolver, no doble, 4 veces. Esa es una conversión realmente, ese sí es un giro de 180 grados desde el inicio. Entonces, esa evidencia de su salvación se notó por su confesión pública y su renuncia a seguir viviendo desordenadamente, estafando y robando. Ya no más, dijo. Saqueo se arrepintió, y su sinceridad fue evidente por su deseo de restituir inmediatamente. Porque cuando Cristo llega a la vida de una persona, en este caso, como eso era lo que el rasgo más distintivo de Saqueo, la avaricia, pues había robado mucho, había estafado mucho. Pero yo no sé cuáles sean tus rasgos, yo conozco los míos. Como dijimos hace un rato, pudiste haber engañado a tu esposa, haber hecho otras cosas, el orgullo te llevó por otra cosa. En esas áreas es donde hay que demostrar que la salvación llegó a nuestro corazón. Amén, hermanos. Entonces aquí vemos en esa historia a un hombre desordenado, un hombre que vivió estafando y robando a los demás, pero desde el momento que Cristo llegó a su vida, casi de manera inmediata, comenzó a ordenar sus pensamientos, comenzó a ordenar por tanto sus acciones, porque la Biblia dice: tal el pensamiento, tal el hombre. Como pensamos, generalmente eso es lo que hacemos, según pensamos. La prueba de Saqueo de su conversión a Cristo fue su determinación, así rotunda, de entrar en el orden de Dios y restituir hasta donde fuera posible. Al decir públicamente: si alguno ha defraudado, se lo regreso cuadruplicado. Él está abriendo la posibilidad de que algunos de los que estaban allí
Había defraudado a tantos que seguramente perdió la cuenta. Por eso dijo, si alguno yo he estafado o robado, yo le voy a regresar 4 veces lo robado. Así debe suceder con nosotros, hermanos. Debemos restituir hasta donde podamos, como resultado de nuestro arrepentimiento que nos llevará y nos meterá en el orden de Dios. Déjenme contarles otra historia de la familia. La he compartido en otras ocasiones y es un tema que tiene que ver con mi papá. Mi papá ahorita está con el Señor, pero en sus tiempos en que él no conocía al Señor, pues vivía como cualquiera, desordenado, ¿sí? Y un desorden en su vida. Yo la primera vez que lo comenté, fue hace muchos años, yo hablé con él, le dije, oye papá, ¿puedo usar tu vida como un ejemplo de transformación y de cambio? Pero hablando claro, así como yo hablo. Y me dice, claro. Me da vergüenza, pero pues es la verdad. Y si a alguien le puede servir, pues tú háblalo. Mi papá tuvo otra familia aparte de la legítima delante de Dios. Yo tengo otros 2 hermanos. Y eso provocó un desorden. O los pensamientos desordenados de mi papá lo llevaron a serle infiel a mi mamá. Formó otra, no era una familia desde el punto de vista de la aprobación de Dios, pero pues qué culpa tenían los muchachos, ¿no es cierto? Entonces cuando nos empezamos a convertir al Señor, mis 2 medios hermanos son un poco, eran como unos, yo me convertí a los 20 años, ellos tendrían unos 14 años, 13 y 14 años, eran dos varones. Nada más una vez los vi en mi vida, no sé más de ellos, pero cuando se convierte mi papá, fue una conversión, yo la recuerdo de un hombre que siempre me decía que los hombres no lloraban, yo lo vi llorar. Había una convicción de arrepentimiento por el desorden que había provocado, que hace unos 25 años más o menos, precisamente en estos tiempos navideños, él se acercó conmigo y me dijo, oye hijo, quiero decirte algo. Dice, mira, he tenido años para decírtelo, pero es que no sé cómo hacerlo, pero hoy dije, Señor, hoy se lo tengo que decir. Y yo digo, no, pues adelante papá. Y me dice, ¿sabes qué hijo? Te quiero pedir perdón, me dijo, porque yo no fui el padre que debí de haber sido contigo. Perdóname. Y empezó a llorar. Y yo lo abracé. Dice, perdóname porque te fallé como papá, me duele mucho, me decía. ¿Y qué puedo hacer? Me decía él. Y yo simplemente lo abracé y le dije, no papá, yo te perdono, está bien, estate tranquilo. Pues su vida desordenada pues lo llevó a precisamente a tener hijos fuera de la familia. Bueno, pero yendo un poco atrasito, cuando él se convierte, él dice, yo ya era pastor, me dice, oye hijo, pues mi vida ha sido un desorden. Dice, necesito arreglar cosas. Le dije, no, pues qué bueno papá que tú quieres hacerlo. Y mi mamá interviene, estábamos en una plática ahí en la familia y dice, lo primero que tienes que hacer es dejar a esa mujer y ya no tener tratos con ella. Y él me miró y le dije, mi mamá tiene la razón. Y luego me dice, pero ¿y mis hijos? Escuchen bien, ¿y mis hijos? No puedo dejarlos así. Ellos son jovencitos. Dice, es que ellos no tienen la culpa. Si yo ya no voy a tener ningún tipo de trato con la señora esta.
pero no puedo abandonar a mis hijos, me dijo. Y yo me acordé de la historia de Abraham. ¿Se acuerdan cuando tuvo a Ismael fuera del matrimonio? Pues Dios no se olvidó de Ismael. Pues ¿qué culpa tenía Ismael? Ninguna. Entonces, en ese momento yo dentro de mi corazón decía: Señor, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y el Señor me dio la respuesta. Y le dije: papá, yo creo que tú harías lo correcto en educarlos hasta su mayoría de edad y después ya dejarlos. Y me dijo: es que yo siento que debo hacerlo. Le digo: sí. Y sí, les dio carrera. En cuanto se graduaron, dejó de darles dinero. O sea, yo pude ver el orden en el que mi papá entró. ¿Sí? Después se volvió un hombre. Él era disciplinado en muchas cosas, pero en lo espiritual no lo era. Eso es evidente. Pero yo pude ver cómo su vida se empezó a ordenar. Cuando después de que él murió, que ya van para 8 o 9 años, ya hasta perdí la cuenta, un montón de gente de aquí de Casa de Oración, hasta yo me sorprendí, me decían: oye, pastor, ¿sabes? Tu papá era para mí como mi papá. Y yo: ¿de veras? ¿Pero por qué? ¿Por qué dices eso? No, es que me aconsejaba como si yo fuera su hijo. Oh, y así mucha gente. O sea, él como queriendo restituir, no sé si me explico. Yo me daba cuenta de muchas cosas, pero de otras no. O sea, fue un cambio evidente de su conversión cuando salió del desorden y entró en el orden de Dios. Los últimos 15 años de su vida los últimos 15 años de su vida fueron los más felices. Yo lo podía ver junto con mi mamá, pero ya habían pasado bastantes años también de cómo él ordenó su vida. Y yo veía a los dos viejitos bien contentos y felices, pero fue su cambio instantáneo. Así debe ser con nosotros, hermanos. Miren, el apóstol Pablo, volviendo un poco a la Biblia, es el ejemplo más conocido de lo que sucede con alguien que vivía en el desorden, creyendo que vivía en el orden. Esta puede ser la historia de algunos, quizás. Pablo tenía religión, era religioso, pero su corazón era orgulloso y era violento con sus semejantes, pero tenía religión. Su corazón desordenado lo hacía creer que practicando algunos rituales de su religión judía todo estaba en orden. Error, pero error que todavía muchos siguen cometiendo. Creen que por tener o por hacer rituales religiosos como bautizarse, como ir a la iglesia, en el caso de algunos que van a una iglesia cristiana, de ir al servicio o de hacer ciertas cosas, apoyar para las misiones, hacer ciertas prácticas, viven en el desorden, pero creen que haciendo algunas prácticas ellos están en el orden. Pablo creía lo mismo. Él creía que estaba sirviendo a Dios, creía que estaba en el orden de Dios, tenía una religión, pero tenía un corazón malo. ¿Quieren verlo? Fíjense, Pablo en Filipenses 3:5, él mismo dice cuál fue su linaje. Dice en Filipenses 3:5: yo fui circuncidado al 8º día, así como decía la ley. O sea, sus padres eran bien religiosos. Dice: fui circuncidado al 8º día. Era yo del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, dice. En cuanto a la ley, estrictamente observador de la misma. Era fariseo, dice. Porque los fariseos eran muy, muy celosos, pero habían añadido muchas prácticas. Ustedes saben esto. Prácticas que Dios nunca había dicho nada. Sin embargo, ellos las añadieron y allí hicieron la mezcolanza. Y es lo mismo.
El día de hoy la gente, fíjense, está hablando unas palabrotas, y luego al rato, oye, vas a venir a la cena navideña, si Dios quiere, ahí estoy, dicen. Si Dios quiere, dicen. Como si tuvieran una relación con Dios. Ellos creen que viviendo una vida así, de haciendo ciertas cosas, están en orden. ¿Cuántos saben que es un error? Es un engaño. Y así vivía Pablo. Pablo, su historia nos habla de que él era un acérrimo enemigo del cristianismo, de los cristianos. Él, creyendo que ponía las cosas en orden al perseguir a los cristianos. Él pensaba que los cristianos eran los desordenados. Lo mismo exactamente sucede el día de hoy. Mire, hay algunos que son celosos porque entendieron 2, 3 doctrinas de la Biblia y creen que eso es todo, y se vuelven celosos, pero se vuelven como inquisidores que señalan, y que si no creen como ellos creen, todos están mal, y se vuelven muy agresivos. Yo les he dicho que es una pena ver las discusiones de los cristianos o entre cristianos en las redes sociales, cómo se descalifican los unos a los otros. Uno le dice al otro hijo del diablo y son hermanos en Cristo, hágame el favor. O sea, pero el rasgo es el de Pablo, como el de Pablo. Ellos creen que porque abrazaron 2, 3 doctrinas que ellos creen que son las únicas, y los demás, si no las creen que están en desorden. Quieren meter el orden, pero calumnian, ofenden, agreden, igual que Pablo. Y eso es desorden, hermanos. Lucas, que escribió el libro de los Hechos, allí nos describe a este Pablo, a un Pablo que mostraba furia, a un Pablo que mostraba odio, sentía un odio contra los cristianos que a su entender estaban en desorden y los perseguía. Dice nada más 3 textos en Hechos 7:58, cuando apedrearon a Esteban, que fue el primer mártir dentro del cristianismo, un discípulo de Jesús, Esteban. Dice que cuando lo estaban apedreando, Hechos 7:58, cuando los que estaban apedreando a Esteban dejaron los vestidos a los pies de un joven, fíjense, era un joven que se llamaba Saulo. O sea, las vestiduras todas ensangrentadas las pusieron a los pies de un joven llamado Saulo. Ya, él iba a la sinagoga, él era un religioso, pensaba que honraba a Dios, pensaba que vivía una vida ordenada, odiando, descalificando, y lo que era peor, asesinando en el nombre de Dios. Hágame usted el favor. ¿Han oído hablar de las cruzadas dentro del cristianismo con los musulmanes? Matando, asesinando en el nombre de Cristo. Y yo defiendo a Cristo y para la gloria de Cristo, y les cortaban la cabeza. Hágame usted el favor. Son puras aberraciones. Todas esas guerras, conocidas como las cruzadas allá por la Edad Media, de cristianos contra los moros o los musulmanes, produjo una pobreza y una miseria espantosísima, hermano. Un desorden y un caos impresionante. Y lo hicieron pensando que estaban metiendo orden en la casa del Señor. Hágame usted el favor. Nadie matando, nadie asesinando, nadie robando ni estafando puede meter orden en la casa de Dios. Imposible. Por eso Jesús, su mensaje iba directo al corazón, que fue lo que le sucedió a Zaqueo y a muchos otros en la Biblia. Su conversión fue instantánea y un cambio, un vuelco en el corazón, y empezaron a entrar en el orden de Dios. En Hechos 8:1, dice: y Saulo consentía en su muerte, o sea, en la muerte de Esteban, como diciendo: esto se merece por seguir a ese falso Mesías. Imagínate nada más. En el versículo 3 del mismo Hechos 8:3 de Hechos, dice: y Saulo asolaba a la iglesia, o sea, a los cristianos los asolaba. Dice: y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Imagínate, él pensaba que servía a Dios. Estaba rotundamente equivocado.
Porque el reino de Dios no consiste en eso. El reino de Dios consiste en justicia, lo recto, una vida recta, un corazón limpio. Por eso el inolvidable mensaje de Jesús de las bienaventuranzas allá en aquel monte: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, o de hacer lo recto. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos serán enriquecidos. Bienaventurados, bienaventurados. Pero de pronto sucede lo impensable. De pronto viene en la vida de Pablo su experiencia personal de conversión. Quiero subrayar y enfatizar una vez más la frase que acabo de decir: su experiencia personal de conversión. ¿Por qué lo recalco? Porque la conversión de cada uno de nosotros no fue igual a la de Pablo, ¿verdad que no? Yo no iba persiguiendo cristianos, ¿ustedes sí? Yo no iba montado, si era un caballo, un camello, lo que haya sido, pues no me tumbó a tierra. No, escúchenme bien. La experiencia personal de conversión es única. Única. No se repiten los demás. No hay otra conversión igual a la conversión de Pablo que la Biblia registra, ¿verdad que no? La de Zaqueo era bien diferente, estaba trepado en un árbol, hazme el favor. Yo no sé cómo fue contigo, pero fue tu experiencia personal. Y tú estás convencido de que un día Cristo llegó a tu casa, ¿sí o no? Podrán decir un montón de cosas. Yo me acuerdo, recién me convertí, pues no conocía mucho de la Biblia, obviamente, y algunos amigos o familiares me rebatían, me ofendían, me decían, y yo no sabía contestar algunas cosas. Y de pronto como que me turbaba, ¿no? Y, ay, ¿cómo es esto? Pero Dios fue enseñándome, ¿sí? Pero había algo que no podían ponerlo en tela de duda: la experiencia que yo había tenido. Esa, aunque me dijeran lo que me dijeran, jamás tuve la mínima duda en mi vida, aún de recién convertido, del día cuando entregué mi vida a Jesús. Fue un momento inolvidable. Fue mi experiencia personal. Entonces llega la experiencia personal de conversión de este que posteriormente fue pues el hombre más digamos que más aportó al cristianismo. Vamos a ver su historia en Hechos 9:1. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos, imagínate, o sea, respirando amenazas y muerte, la idea es que estaba furioso y parecía toro, ¿verdad? Así que hasta le salía humo por las narices, qué sé yo. Bueno, a los toros no les sale humo, pero es un decir. Dice que respiraba, o sea, cada respiro era una amenaza. Cada respiro era un odio, era un deseo de muerte. Pero gloria a Dios, iba a la sinagoga. Fíjate nada más. Fíjate cómo el ser humano se engaña. Como dije al principio, tenía religión, pero no tenía conversión. ¿De qué sirve hacer rituales si no hay una conversión verdadera? Dice pues que respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Fíjate, uno que conocía las profecías de las que hablamos, parte de algunas que mencioné hace 8 días, que se cumplieron en Jesús. Que cuando Herodes les preguntó, ¿se acuerdan del pasaje? ¿De dónde ha de nacer el rey? No, se pusieron bien espirituales, como Miqueas dijo: oh Belén, de ti nacerá el Salvador, serás pequeña entre las naciones, pero grande, porque de ti nacerá el Salvador. Uy, se sabían textos de la Biblia, pero sus corazones estaban lejos de Jesús. Ustedes, les dijo, siguen mandamientos de hombres, de labios me honra, dijo, porque su corazón está lejos de mí. No está conmigo su corazón. Y lo que el Señor quiere es nuestro corazón.
Y como alguien lo ilustró así, dijo así, en una temporada como esta, el pesebre en el que Jesús nació olía mal, era un comedero de vacas. Y así estaba el pesebre de nuestro corazón, donde Jesús nació. Estaba maloliente, sucio, pero llegó el Señor y lo limpió. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Amén. Entonces dice que va con el sumo sacerdote, versículo 2, y le pide cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, así les llamaban en aquel tiempo a los cristianos, los del camino, los trajese como presos a Jerusalén. Vean el odio, vean la maldad, la prepotencia de este hombre. De pronto sucede lo inesperado, versículo 3, mas yendo por el camino, siguiendo a los cristianos, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, esto sucedió de manera soberana. Él no estaba buscando a Jesús, como Zaqueo sí lo estaba buscando. O como la samaritana, que tampoco buscaba a Jesús y Jesús se acercó a ella. Pero aquel ciego sí se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ten misericordia de mí. Todos son diferentes. Entonces dice que yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, como un rayo celestial, y cayendo en tierra, o sea, aquello era tan impactante, tan fuerte, la presencia de Dios estaba allí, se derramó de una manera tremenda. No había cantos de alabanza como para que se derramara como con nosotros hace un rato, que sentimos la presencia de Dios, sino aquí de una manera soberana de parte del Señor. Dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo quiero que noten que Jesús no dijo: ¿por qué persigues a los cristianos? Dijo: ¿por qué me persigues? Dando a entender Jesús que cuando alguien le hace algo a alguno de sus hijos, no te lo hacen a ti, en realidad se lo están haciendo a él. Por eso imagínate dónde quedamos, hermanos, como cristianos, que estamos peleando en las redes sociales, ofendiéndonos los unos a los otros. No, lo que pasa es que eres un burro. Ora para que Dios te dé sabiduría. Y tú eres un camello, le dice otro. Fíjense nomás qué vergüenza, ¿no? ¿Por qué me persigues?, le dice. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Claro, no lo conocía. Cuando Isaías se le revela al Señor, dijo: ¡ay, vi al Señor sentado en un trono! Pues lo conocía, pero él no lo conocía. Por eso le preguntó: ¿quién eres, Señor? Le dijo el Señor: yo soy Jesús. Y le vuelve a mencionar: a quien tú persigues. Por eso, hermanos, el que te hace algo a ti, no te lo hace a ti, se lo hace a Jesús. Por eso no puedes responder, porque al responderle no se lo estás haciendo al hermano que te ofendió, se lo estás haciendo a Jesús. ¿Entendieron eso? Este pensamiento ordena nuestro pensamiento. Este entendimiento ordena nuestro entendimiento. Entonces, a ver, si alguien me agrede y pone unas cosas allí en internet y me agrede y dice calumnias y todo, ¿me está ofendiendo a mí? No, está ofendiendo al que vive en mí, está ofendiendo a Jesús. Si yo no le respondo, yo estoy en el orden de Dios. Si yo respondo, estoy ofendiendo a Jesús y entro en el desorden. Por eso, hermanos, la iglesia de Cristo está como está. Es un desorden muy vergonzoso.
hay muchos pleitos por cosas irrelevantes, innecesarias en la discusión, a menos que sean doctrinas fundamentales, como lo hemos mencionado muchas veces, como el nacimiento virginal de Jesús. Allí si alguien dice, no, Jesús no nació de manera milagrosa ni virginal, él nació en una relación con José o con otro hombre, eso es una blasfemia. Y allí sí no debemos estar de acuerdo, pero tampoco se trata de mandarlo al infierno, pues ya está yendo camino al infierno, pero de ponerse allí, usted es un hijo del diablo y usted que se achicharre y ojalá pronto el fuego de Dios lo consuma. No, en lugar de eso debemos de orar, que Dios tenga misericordia, así como el mismo Esteban cuando estaba siendo apedreado, ¿qué dijo? Padre, perdónalos. Y imagínate recibiendo las pedradas, no saben lo que hacen. Los perdonó en su pleno sacrificio allí. Esas son las evidencias de una vida nueva, de una vida que ha entrado en el orden. Entonces le dice, ¿quién eres, Señor? Le dice Jesús, yo soy Jesús. Versículo 5, a quien tú persigues. Dura cosa, le dice, te es dar coces contra el aguijón. O sea, ¿cómo tú, a ver, a una barra puntiaguda, tú le das de puntapiés, te vas a herir, porque es más dura, más contundente y filosa, ¿verdad? Un cuchillo o una barra puntiaguda. O sea, ¿quién se pone a contender con el omnipotente, hermanos? ¿Quién se pone a pelear con el omnipotente? Solo alguien insensato. Alguien que de plano no tiene el mismo sentido. Dice, estás peleando contra mí, Saulo. Qué duro es pelear contra mí. Porque ¿quién le va a ganar al Señor? Nadie. Dura cosa te es dar puntapiés, coces contra el aguijón, le dice. Versículo 6. Él, temblando y temeroso, obviamente. Imagínate, la revelación de Jesús ahí no era muy amable, ¿eh? ¿Por qué me persigues? No crean así como las películas, Saulo, ¿por qué me persigues? No, son actuaciones de Hollywood. No, aquí la escena es así. Oye, imagínate, a nosotros nos da la luz del evangelio, pero no nos tumbó. ¿Verdad que no? Nos iluminó con su luz, pero no nos tumbó así como, ay, ¿qué está pasando? No. Pero a él se le aparece suelo, porque él derriba a los orgullosos y a los agresivos. Entonces no era muy amistosa su reclamo, ¿eh? ¿Por qué me persigues? Qué duro te es pelear contra mí. ¿Te imaginas que Jesús se te aparece y te dice eso? No, es mejor estar más mansitos. Nos conviene. Fíjate lo que dice. Él, temblando y temeroso, obviamente, ¿no? Se entiende esto. Dijo, Señor, mira, inmediatamente sale su religiosidad. ¿Qué quieres que yo haga? Fíjate, Jesús no le dijo a Zaqueo lo que hiciera, ¿verdad que no? No, porque Él no nos dice, cuando nos convertimos, no nos dice lo que debemos hacer, porque es mucho. Nos lo va diciendo poco a poco. Pero lo que sí sucede es la disposición que inicia cuando nos convertimos, esa disposición a entrar en el orden. Pero aquí Pablo, como era un hombre que creía que haciendo rituales él estaba en el orden de Dios y agradaba a Dios, su pregunta pues es obvia, se entiende, de un hombre religioso pero desordenado, con corazón agresivo y asesino. ¿Qué quieres que yo haga? Y mira lo que le responde el Señor. Le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ni siquiera le dijo, se te dirá lo que debes hacer. Inmediatamente, fíjate, cuando alguien se convierte, inmediatamente lo pone bajo supervisión. Inmediatamente lo pone bajo autoridad. Siempre. Por eso aquellos que dicen y afirman ser cristianos, no podemos argumentar que pueden ser nacidos de nuevo. Pero si no han entendido
que todos estamos bajo autoridad, porque estando bajo autoridad, y ya hablaremos de eso, estamos bajo orden. Inmediatamente lo pone bajo autoridad. Entonces, esto desecha por completo esas actitudes de algunos cristianos que dicen, no, yo hago lo que me da mi gana, Jehová es mi pastor, yo no tengo pastor terrenal, Jehová es mi pastor y yo voy a hacer lo que Él me diga que haga. A mí por eso no voy a la iglesia, porque en la iglesia te dicen lo que quieren que tú hagas. ¿Será eso? ¿O será que uno les predica la palabra de Dios, de lo que Dios quiere que todos hagamos? Es diferente, ¿no es cierto? Pero ellos no entienden. ¿Por qué? Porque no quieren entrar en el orden. Hay gente, mira, si tu rasgo antes de convertirte fue no someterte a nadie, ni a las autoridades, ni a los policías, ni a tu patrón, ni a tu esposo, o a autoridades, donde quiera hay autoridades y reglas, y siempre fuiste un rebelde, esa es tu área. Como la de Zaqueo era la avaricia. Y ahí es donde el Señor va a tratar contigo, hasta que entiendas que si de verdad quieres entrar en el orden, tienes que estar bajo autoridad. Así funciona en el reino de Dios. Y lo mete bajo autoridad, hermanos. A mí me han dicho, bueno, usted es el pastor general, pero ¿usted a quién está sometido? Me han preguntado algunos. Yo les dije, no, pues yo mismo estoy sometido a los demás pastores de aquí mismo. O sea, yo no hago lo que me da mi gana. Si yo hiciera eso, ellos me reprenden o me llaman la atención. Y algunas veces lo han hecho. Oye, lo que dijiste no va. Oye, como que aquí no. O sea, sí me llaman la atención. Y tienen razón en algunas ocasiones. Y cuando tienen razón, no puedo discutir. Y yo mismo estoy sometido. Todos estamos bajo autoridad, ¿sí o no? Si tú estás enfrente de un policía, pues él representa una autoridad. Si yo enfrente del policía agredo a alguien, no le tienen que pedir al policía que intervenga. La misma autoridad que él tiene va a hacer que él reaccione y se abalance sobre mí y me someta, que estoy muy agresivo, ¿sí o no? Pero ya hablaremos bastante amplio de ese punto. Entonces le dice, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo, aquí está lo de la experiencia personal, se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. O sea, ellos no lo vieron. Pablo sí. No dice que ellos se convirtieron, ¿se fijan? Dice que nada más oyeron la voz. Fueron testigos. Pero ellos no vieron a Jesús. Versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, o sea, se quedó ciego. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, lo guiaron, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Imagínate el impacto en él y luego haber quedado ciego. Pero miren lo que viene a continuación, es espectacular realmente. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Un discípulo es alguien que aprendió de su maestro. Un discípulo es alguien que obedece a su maestro. ¿Y qué sucede? El Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, así se llama la calle, Derecha, y busca en casa de Judas, no el Iscariote, otro Judas aquí, a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Ahora, Saulo en ese tiempo era famosísimo entre los cristianos. Es como si tú le preguntas a un judío, oye, ¿sabes quién es Adolfo Hitler? ¿Me explico? O sea, conocidísimo. Oye, ¿alguno de ustedes sabe quién es el Chapo Guzmán? Todo el mundo. O sea, tenía una fama terrible.
y sabían lo que hacía. ¿Cómo reacciona Ananías? Dice en el versículo 12, y ha visto en visión, o sea, Pablo ya convertido, Ananías lo ignoraba. Ha visto Pablo, le está diciendo Jesús, en visión a un varón llamado Ananías, o sea, a ti te ha visto en visión, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ahora, vean la reacción natural humana de Ananías. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Como diciendo, ¿qué no sabes quién es? Pero se entiende que dudaba Ananías de la conversión de este hombre malvado. A veces así nos pasa, ¿sí o no? Sí, se convierte a alguien famoso por su vida desordenada o qué sé yo, y como hemos visto tanta apostasía y tanta cosa, oye, que se convirtió Luis Miguel, eso es un ejemplo que estoy dando, porque no se ha convertido, ¿no? Se convirtió Luis Miguel y todos, ay, no me digas. Así como que, oye, que Vicente Fernández, alguien oró por él, un cristiano llegó ahí, está muriendo ahí de cáncer, no sé qué tiene, y se arrepintió y se convirtió. Y uno, ay, pues duda uno, natural, normal. Y aquí el discípulo, fíjense, aprendiendo a obedecer, resistiéndose un poco, pero terminemos de leer la historia, que es muy interesante. Le dice: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Estoy en el versículo 13. ¿Cuántos males, dice, ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve. ¿Se fijan cómo no discutió con él? No trató de convencerlo, pero es que mira, yo ya me le aparecí y lo tumbé. Y humillado ahí, dobladito, así como yo quiero, me dijo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? No le dio explicación. Y a veces así es el Señor, ¿eh? Es como cuando tú le das una orden a tu hijo. Le das una orden y el niño, ¿y por qué? ¿Y por qué? Entonces tú dices: porque soy tu madre, o porque soy tu padre. Porque si le explicas de todas maneras no te entiende el muchacho. Tú simplemente obedece. Cuando lleguemos a ese nivel de no discutir, hemos avanzado, ¿eh? A veces el Señor dice: ve. A veces te dice: no vayas, quédate. A veces Dios te dice: habla, ahorita habla, di esto, pero con prudencia, con amor. Y a veces te dice: cállate, cierra la boca. Y vas, y luego al rato haces un desastre, todo se hace un lío, y para desenredar la madeja que tú enredaste con tu intervención por no frenar la boca, luego estás llorando. ¿Ven cómo para entrar en el orden tenemos que ir aprendiendo? Ya hablamos de la obediencia, tenemos que ir aprendiendo día con día a obedecer. Las órdenes del Señor, hermanos, no se discuten, se obedecen. Entonces el Señor no le da explicación alguna, simplemente le dice: ve. Mira, pero mira lo que le añade, dice: porque instrumento escogido me es este, le dice. Yo trato de ponerme en las botas o en los guaraches, en las sandalias de Ananías. Digo, ¿cómo yo hubiera reaccionado? Y trato de, porque a veces así me gusta en la meditación, ¿no? ¿Cómo yo hubiera reaccionado? Y lo más seguro es que a lo mejor igual. O, no, ¿cómo? No, te reprendo. Esa voz que me está hablando, te reprendo, Satanás. Como cuando el Señor me dijo una vez que yo tenía unos ahorritos y me dijo: eso que tienes ahorrado, dáselo a un hermano que necesitaba. ¿Y saben qué hice yo? Te reprendo, Satanás. Pero el Señor, en su paciencia y misericordia, yo hasta lo pude ver casi sonriendo, así como,
No, soy yo. Y yo, Señor, es que me estaba doliendo, ¿entiende? Pues como que soltarle ahí los ahorros, dáselos. Hasta ahorita no le he ganado una al Señor. ¿Ustedes sí? Si alguno de ustedes le ha ganado una al Señor, deme la receta, porque a veces no es fácil. ¿Verdad, Chuy? Que no es fácil, a veces cuesta. Y si alguno de ustedes le ha ganado al Señor, compartan, no sean mala onda. Y digan el secreto de cómo le ganan al Señor. Ay. Dice, tú ve, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo, le dice, fíjate, es la explicación que le da, yo le mostraré a Saulo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, no más discusión, dijo, no, está bien, Señor, pero sí que perdóname, Señor, ay, es que me cuesta trabajo. Si mató a Esteban, persiguió a todos, los arrastraba, los mataba, los azotaba. Finalmente fue y entró en casa y poniendo sobre él las manos, mira lo que le dijo, hermano Saulo. Qué tremendo, ¿no? Hermano Saulo, híjole, el Señor Jesús le dice, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Quisieras que Dios te usara de esa manera? Para que por tu medio la gente le fueran abiertos los ojos y sean bendecidos y llenados del Espíritu Santo. Obedece al Señor, tú puedes ser un canal de bendición. Dice el versículo 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y miren, aquí está la reacción de alguien que nace de nuevo, que tiene una genuina conversión. Y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Yo me los imagino así medios temerosos, pero ya cuando lo escucharon hablar, cambió su actitud hacia él. Y fíjense el versículo 20 enseguida. Acuérdense que Pablo se sabía la ley de memoria. Acuérdense de eso, conocía la ley, era un fariseo. En ese momento él recibe revelación de que Jesús es el Mesías. Y miren lo que sucede al instante. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Estaban desconcertados, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y miren lo que sucede, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, de perseguidor a perseguido. Desde ese día que Pablo se encontró a Jesús en el camino a Damasco, hasta el día de su muerte, Pablo aprendió a ordenar sus pensamientos. Desde ese día de su conversión hasta el último día de su muerte, Pablo comenzó a ordenar sus pasos, entendió tantas cosas, ordenó sus emociones, ya no se dejaba llevar por sus emociones, había dejado la vida ritual, hipócrita, había dejado la prepotencia. Su vida había recibido un cambio de 180 grados. Se convirtió de perseguidor a perseguido y se convirtió en el máximo proclamador del reino de Dios. Pablo fue y seguirá siendo el más grande exponente del orden de Dios. No hay otro de los apóstoles como el apóstol Pablo, que escribió casi una tercera parte del Nuevo Testamento con sus cartas, y todas sus cartas, léelas, y son cartas que hablan del orden de Dios. Le habla a la familia, le habla al esposo, le habla a la esposa, le habla a los hijos, le habla a los ciudadanos, mete orden en la iglesia, mete disciplina a uno que andaba ahí fornicando, y dice, no,
y pone orden en la iglesia. A los que no trabajaban dice, no les den, que trabajen, andan desordenados. Se volvió un proclamador del reino de Dios, del orden de Dios. Sus escritos, hermanos, son los consejos más extraordinarios que podemos tener para caminar en el orden de Dios. Nada más una prueba y termino. Vamos a leer Colosenses 3:1. Vean el despliegue de consejos para entrar en el orden de Dios. Colosenses 3:1, en la versión del lenguaje actual. Fíjate cómo dice esta versión. Dios les dio nueva vida. ¿Cuántos dicen amén? Dice, Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso, dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Es orden. Piensen en las cosas del cielo. Eso es orden. ¿Sí o no? Porque somos dados a pensar en lo terrenal nada más y nos olvidamos de lo principal, que es lo espiritual. Piensen en las cosas del cielo. Aquí está hablando de orden. Él ya había ordenado sus pensamientos y ahora está enseñando. Y se ordenen sus pensamientos. Aquí están los terrenales y aquí están los celestiales. Pongan su vista acá arriba, en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna. Mete orden a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo. Eso es meternos en orden, ¿sí o no? Todo es eso. Cuando Dios me estaba dando esta serie, era hasta quería terminar lo otro que estaba yo hablando, porque dije, no, esto va a revolucionarnos. Esto, o entramos o no. El que la agarre y el que de verdad diga, es verdad, el reino de Dios es justicia, o sea, lo recto, gozo y paz. Yo quiero ordenarme para disfrutar las bendiciones del reino de Dios. El que la agarre, que lo disfrute. Y el que no, pues oraremos para que Dios en tus desgracias tenga misericordia de ti. Así es que cada quien decide. Pero sigamos. Dice el versículo 3, pues ustedes ya han muerto para el mundo, que era un desorden en el mundo. ¿Cómo eran en el mundo? Desordenados, Pablo. Pues ellos ya se murieron en relación con el mundo. Y ahora, por medio de Cristo, Dios les ha dado la vida verdadera, o una vida ordenada. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él y compartirán su gloriosa presencia. Por eso dice, síganme con atención, den muerte a todos sus malos deseos que los llevan al desorden. Sujétenlos, háganlos morir, dice la versión Reina Valera, sus malos deseos. No tengan relaciones sexuales prohibidas. No sean indecentes. Dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. La Reina Valera dice que es idolatría. Versículo 6, todo esto hace que Dios se enoje con los desobedientes. Y Él ya no se quiere enojar contigo, porque por eso te dio vida nueva, te sacó de allí. Pero Dios se enoja con los desobedientes. Versículo 7, ustedes mismos, dice, se comportaban así antes de conocer a Cristo. Eran unos desordenados y así se comportaban como ellos. Pero ahora tienen que dejar también todo esto. No se enojen. O sea, no se enojen de tal manera que pierdan el control de sus emociones. Porque en otra parte Pablo, dando un equilibrio extraordinario, dice, airaos, enojaos, puedes enojarte, pero no peques. O sea, controla tus emociones. Es que lo voy a golpear. No, tranquilo. O sea, tienes ganas y a lo mejor se lo merece, pero tranquilo, domínate. Porque si tú lo golpeas, te vas a meter en problemas con la ley, porque te puedes exceder. Le das un golpe fuerte,
lo noquea, se va redondito, se pega en la nuca, en la banqueta, se murió. ¡Ay, no quería hacerlo! Pues no, pero tu enojo se desbordó. Así es que los que son bien enojones, a lo mejor ese es tu rasgo distintivo, no lo sé. O las enojonas. ¿Cuál era el distintivo de Zaqueo? Avaricia. ¿Cuáles son los tuyos? Yo conozco los míos y allí tengo que ponerle atención. Pero vámonos sobre el final. Dice, no se enojen, no busquen hacer el mal a otros. Estoy en el versículo 8. No, eso conduce al desorden. No ofendan a Dios, ni insulten a sus semejantes, ni se mientan unos a otros, porque ustedes ya han dejado la vida de pecado, ya han dejado el desorden y ahora viven de manera diferente. En realidad, dice, ustedes son personas nuevas que cada vez se parecen más a Dios, su creador, y cada vez lo conocen mejor. Bueno, cualquier carta de Pablo que leas es un despliegue de consejos para meternos en el orden. Ese es el orden de Dios. Cuando el orden llega a tu vida. ¿Ya llegó el orden a tu vida? Cuando Cristo llegó a tu vida, esa fue la entrada para entrar en el orden de Dios. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Pónganse de pie. Levanta tus manos al cielo y dile, Señor, quiero honrarte con mi vida. Gracias por haberme sacado de las tinieblas y me has trasladado al reino de tu amado Hijo Jesús, al reino de la luz, al reino del orden, de la paz, de la justicia, del gozo. Gracias, Señor, porque inolvidable es aquel día. Como inolvidable fue aquel día para Zaqueo, como inolvidable fue el día para aquella samaritana, para el mismo Pablo.